Entonces, hablando un poco del tema del impacto, les voy a mostrar alguna situación, en este caso de un vuelco de benceno sobre suelo, para analizar algunas cuestiones. Entonces, este es el caso de un camión que transporta benceno. Se solicita a la empresa documentación en la que se observa que la última prueba de estanqueidad fue llevada en junio, el 30 de junio del 18, y que el hecho toma lugar el 9 de septiembre del año 21. Bueno, y hay toda una disposición, ¿no?, de normas técnicas referida a tanques cisternas para el transporte por la vía pública de combustibles, líquidos y gases licuados derivados del petróleo. Esta empresa no comunica la contingencia a ninguna autoridad de aplicación, y en el rótulo, perdón, en la placa de identificación del camión se observa un número que es el 33 11 14. Cuando uno toma la guía Siquime de respuestas con materiales peligrosos y uno toma la sección correspondiente a las páginas amarillas, que son las que relacionan el producto, el número de Naciones Unidas con el producto, la que pertenece a la 11 14 es el benceno. Y el 33 indica que es una sustancia muy inflamable. Cuando se repite dos veces el 3, destaca el carácter de inflamable como muy inflamable. Entonces, esa característica la pueden encontrar en la guía de respuestas en caso de emergencia, que es la guía GRE, ¿no?, que es la que publica Naciones Unidas y que es la guía que también vende Siquime, y que la pueden encontrar y descargar y adquirir, perdón, en formato papel desde la página web de Siquime. La disposición que mencionaba anteriormente, la 7697, bueno, hace toda una serie de disquisiciones respecto de las características del tanque, las inspecciones que hay que hacer según la antigüedad del tanque cisterna y la periodicidad para hacer la prueba de estanquidad y la verificación del espesor. Simplemente les muestro una cuestión netamente relacionada con la ley para que ustedes puedan ver la amplitud de temas que se pueden tocar. Pero acá el tema que nosotros vamos a enfocar es sobre el vuelco de benceno sobre suelo y simular tres condiciones diferentes respecto de la absorción, perdón, respecto de ese vuelco en tres situaciones diferentes. Una, que el vuelco se haga en una zona donde se cultiva soja; una, que el vuelco se haga en una zona que sea de tipo industrial; y otra, que sea una zona donde hay departamentos o un complejo habitacional, para que vean las distintas circunstancias de interpretación. Bueno, acá les estoy mostrando la guía que estaba diciendo recién del GRE, de la guía de respuesta ante la emergencia. Y acá el número, en la guía amarilla, que uno entra por número de Naciones Unidas, el número 11 14 corresponde al benceno. Y el número 130 es la guía de intervención, que dice al lado. Entonces le voy a mostrar la página de guía de intervención, donde corresponde a un líquido inflamable, no polar, no mezclable con el agua y nocivo. Entonces le da la descripción de las características de los peligros potenciales, incendio y explosión. Fíjense en que coincide con lo que acabo de mencionar hace un rato. Esta guía GRE es del 2008, hoy día está la 2020 y ya tendría que estar en la calle la 2024. Algunos datos básicos no han cambiado, como este que estamos mencionando acá. Esto sigue siendo un líquido altamente inflamable que se puede incendiar fácilmente por calor, chispa o por llama. Y da toda una serie de descripciones que el vapor puede formar mezcla explosiva con el aire, dependiendo del porcentaje que forme de límite inferior o límite superior de inflamabilidad. Los peligros que involucra la piel: puede dar efectos tóxicos si se inhala o se absorbe a través de la piel. Es una sustancia que pasa la membrana lipídica, y aparte de eso, bueno, el benceno es de característica carcinogénica. La ropa protectora, el tema de la evacuación, etcétera, toda una descripción bastante pormenorizada de la situación, de los peligros potenciales y el modo de actuación. Bien. Siguiendo entonces con
con esta descripción de este caso. Requerida la documentación del chofer del vehículo, este no poseía carnet habilitante por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, aunque sí estaba habilitado para el manejo de camiones con acoplado. Se presenta a la empresa a efectuar la remediación, la cual no cuenta con la aprobación de la remediación in situ, es decir, en el lugar, con el equipo transportable, y tampoco se encuentra inscrito en ningún organismo de controlador, ni el OPDS en su momento, Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable de la Nación. Bien, entonces, los parámetros de vuelco para el caso, tenemos muestreo superficial y a 30 centímetros de profundidad, y las concentraciones encontradas de benceno, 457, 189, están en distintos puntos. Y está para un mismo punto a distintas profundidades, superficial y a 30. Y está otro punto, mayor valor, y acá a 30 centímetros un valor mayor. Esto, el muestreo inicial en el momento del vuelco. Parámetro entonces ahora 100 metros de ambos lados, fuera de la zona de vuelco. Y vemos entonces los valores, son por supuesto menores que los anteriores, seguramente por escorrentía e inclinación del terreno, puede haber viajado bastante el solvente antes de evaporarse y haber penetrado a nivel del piso, del suelo del lugar, ya que estamos viendo que a nivel superficial a 100 metros de distancia, 6,7, 22,8, 30 centímetros de profundidad, y el otro extremo 3,2 y 17,7. Estamos observando los parámetros de benceno en el lugar de vuelco al momento inicial, al momento a 100 metros de ambos lados, luego fuera de la zona de vuelco. Y ahora vamos a simular las situaciones periciales que les decía hace un rato. Acá, luego de 49 días del tratamiento in situ, a pesar de que no está autorizado, muchas veces esto se hace soplando aire caliente o corriente de aire para mover el solvente, que es fácilmente volátil, y puede entonces pasar de la fase líquida a la fase gaseosa y eliminarse del suelo. Entonces acá se supone que el vuelco se produjo en la banquina de la ruta, lindando con una plantación de soja. Entonces acá tenemos los valores: 6,75, 22,8, 3,25 y 17,7. Una situación número 2, los valores por supuesto son los mismos, lo que cambiamos es el entorno. Luego de 49 días de tratamiento in situ, suponiendo que el vuelco entonces ahora se produce en la banquina de la ruta lindando a un barrio de Fonavi, o sea, un complejo habitacional. Y luego, una situación pericial número 3, a los 49 días los valores son los mismos, suponemos que el vuelco se produjo en la banquina de ruta lindando con un parque industrial. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la ley contempla distintas situaciones respecto a contaminantes presentes en suelo, suponiendo distintos orígenes, que son uso industrial, uso agrícola y uso residencial. O sea, acá los tres recreaciones que hacemos son para configurar ese modo recreativo de lo que la ley contempla. Uso, en este caso, industrial, que es para el parque industrial, uso residencial para el caso del barrio de Fonavi, y plantación de soja, que sería el uso agrícola. Entonces, el artículo 55 de la ley 24051 dice que será reprimido con la misma pena establecida en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, la 24051, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Entonces, la pregunta sería ver qué pasa en la situación pericial 1, si se produjo una infracción a este artículo 55 que estoy mencionando acá, y la misma para la situación pericial 2 y 3. Había una pregunta. El muestreo se hace con pala, se toma la muestra superficialmente limpiando el lugar, libre que se libere de hojas
de pasto, etcétera, y se saca una muestra superficial. Y después se cava 30 centímetros y se toma otra muestra. O sea, con pala, como habíamos visto en la clase que habíamos hablado de muestreo de agua, aire y suelo. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en una de las primeras clases? Bien, avanzamos un poco. Lo que vamos a hacer ahora es ver para lo que es la tabla 9 de la ley 24051, que tiene varios anexos. Uno de ellos habla de tablas, la tabla que está relacionada con los valores para suelo para distintos usos. Entonces acá tenemos uso. No, acá preguntan si el pasto y las hojas no serían parte de la muestra superficial. No, generalmente el pasto, las hojas, eso se mueve, lo que a nosotros nos interesa es el valor en suelo, no en en los componentes los componentes que crecen en el suelo. Nos interesa la matriz suelo exclusivamente. Bien, acá tenemos entonces para el anexo correspondiente a lo que es el uso de suelo para uso agrícola, 0,05. Estos son miligramos por kilo de peso. Para uso residencial no tenemos valor. ¿Qué hacemos? Ya vamos a ver. Y para uso industrial, 5 miligramos por kilo. Cuando no hay valor para un tipo de aplicación, lo que podemos hacer es referirnos a otra normativa. Podemos usar normativas internacionales. Ahora vamos a llegar a ese punto, creo que había esta pregunta. Muy bien. Bueno, acá tenemos el caso de los límites máximos permitidos para hidrocarburo específico en suelo. Y fíjense, esto está tomado de la norma Sermanat, que es de México. Y acá menciono entonces la posibilidad de utilizar este valor para uso residencial, que el caso del benceno, el uso residencial que no teníamos en nuestra normativa, el uso residencial que estaba en blanco, segundo, lo puedo pasar a utilizar esa norma Sermanat 133, si mal no recuerdo, que lo tengo marcado acá ahora, nos va a dar el valor de uso residencial que nos estaba faltando ahí. Entonces, ¿es válido utilizar una normativa de otro país? Sí, generalmente no hay mayor inconveniente cuando uno está haciendo este tipo de trabajo, de utilizar una norma cuando estamos teniendo un hueco informativo en nuestra legislación. Entonces, utilizaríamos los valores de la agrícola y industrial de nuestra ley y el residencial de esta normativa, que entonces va a aplicar que son 6 miligramos por kilo. Entonces tenemos residencial 6 micro, 6 microgramos por kilo, yo dije gramos, perdón, microgramos por kilo. Vamos a borrar esto. Tenemos los valores de nuestra normativa para uso agrícola 0,05 e industrial 5. Entonces ahora comparamos con las distintas situaciones que habíamos planteado. Entonces vamos a ver que para el caso de la zona de la plantación de soja, que sería uso agrícola, en todos los casos está superado. Entonces estaría envenenando el suelo, se estaría haciendo una infracción del artículo 55. Cuando vamos al caso 2 para el barrio residencial, vamos a borrar esto que nos está molestando acá, residencial teníamos 6. O sea que una de las muestras están superadas y uno de los valores más alejados hacia uno de los bordes no, 3,25. Y luego pasamos al valor de parque industrial, que el valor máximo es 5. O sea, uno solo acá estaría por debajo, es este de 3,25. Entonces, siempre damos este ejemplo en el curso como para ver distintas situaciones y cómo vamos
trabajando según el límite que impone cada una de las normativas. Si ustedes se fijan que podemos obtener un montón de información muy valiosa a este respecto. Bueno, ¿alguna pregunta más que deseen formular de este tema como para pasar a las conclusiones de lo que es la evaluación de impacto ambiental y después entrar en algunas consideraciones generales para iniciar la charla de dictámenes periciales? Quedo atento si hay alguna pregunta. Bien. Bueno, yo después de todo esto, por supuesto, se los voy a pasar como para que les quede toda la información como de costumbre y vamos a charlar un poco ahora de las conclusiones a las que arribamos a este tema de evaluación de impacto ambiental. Teníamos cuatro grandes herramientas para tener en cuenta, que eran las profesiones, la otra era la valoración de los impactos, teníamos el marco legal que conocer, no solo la ley que nuclea la obligación de hacer una evaluación de impacto ambiental, sino también identificar también los impactos como para que uno vaya acostumbrando al ojo para la detección de los problemas. Y recuerden que podemos tener impactos positivos y negativos. Entonces, los estudios de impacto ambiental comprenden estudios de tipo multidisciplinario. A esta altura estamos en condiciones de establecer que esto es así, constituye una herramienta muy útil para predecir y diagnosticar el daño por diferentes tipos de impactos. Y la sociedad, por supuesto, les interesa que los emprendimientos de toda envergadura tengan una evaluación de impacto ambiental para quedarse tranquilo y decir, esto no está impactando negativamente como pensaba. Permite incorporar información de diferente naturaleza e intercompararla en el tiempo. Hay un montón de publicación de legislación nacional que permitió entonces en diferentes puntos, en diferentes países, provincias, imponer lo que es la evaluación del impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental, cuando se presenta a un ente regulador medioambiental, constituye una herramienta de validez, un documento de validez legal. La evaluación de impacto ambiental, como les dije anteriormente, va a contemplar todos los marcos temporales del emprendimiento, el antes, durante y el después. O sea, la fase de construcción, el desarrollo operativo del emprendimiento, la fase de operación y la fase de cierre o post-cierre. Permite abortar el proyecto cuando uno está haciendo la evaluación de impacto ambiental antes de la construcción. Entonces, cuando uno hace todo el estudio teórico de algo que se va a emprender a futuro y se da cuenta que ese lugar no es el apto o el emprendimiento tiene un montón de inconvenientes que va a generar un alto impacto ambiental, uno puede avisar al dueño de quién va a ser la inversión económica de que el proyecto no conviene hacerlo de esa forma por los problemas ambientales que va a tener. Entonces, esto también tiene esa característica de como es una herramienta predictiva, permite entonces en esa predicción hasta dar sugerencias de avance o no con una determinada obra. Y también la evaluación de impacto ambiental es también generadora de fuentes de empleo, porque para distintas profesiones, cuando forman esos grupos multidisciplinarios, permiten tener un valor económico interesante para la evaluación correspondiente del impacto. Bueno, esto entonces es lo que tenía un poco preparado para hablar hoy en función de este tema antes de iniciar el próximo. Bueno, quería saber si había alguna pregunta, alguna duda, para dar entonces inicio a otra etapa. Quedo atento mientras, si alguien escribe algo, voy a interrumpir el micrófono un segundo. Quedo atento si hay preguntas para contestar.